Que el Señor bendiga a todas y cada una de ustedes que están ahí del otro lado viendo y compartiendo este video. Agradecidas una vez más al Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, por esta oportunidad de poder estar juntas escudriñando la palabra del Señor. Y como hacemos siempre, antes de cualquier otra cosa, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a pedirle que Él tome el control de este tiempo, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir, para que sea de edificación para todas y cada una de nosotras. Oremos, por favor. Nuestro buen Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio que tú nos dejas tener para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte más a través de ella, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos esté abriendo nuestras mentes, nos esté enseñando, nos esté ministrando, para que todo lo que aquí hablemos, digamos, compartamos, sea para nuestra edificación y para bendecirnos unas a otras. Te doy gracias por todas y cada una de mis hermanas y amigas que están del otro lado y te pido por favor una bendición especial hoy para sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es poder estar entonces una vez más juntas. Bueno, la semana pasada tuvimos solamente un video. La verdad que estaba preocupada porque grababa y se me borraban solos y una cosa que no entendía. Bueno, vamos a confiar que el Señor nos va a ayudar, porque en esto de la tecnología no soy muy todavía. Pero bueno, ya de a poquito también vamos a aprender. ¿Cómo les ha ido con los talentos? Seguro que descubrieron que por lo menos 1 o 2 talentos tienen. Es lindo leerlas y cuando me llegan los mensajes, cuando me ponen, descubrí que mi talento es cantar, descubrí que mi talento es estar con los ancianos, descubrí que mi talento, es tan lindo ver cómo hay tantos y tantos talentos en el pueblo del Señor que usados para bendecir a otros nos dan a nosotros bendición también. Como dice el lema de nuestro canal, bendecidas para bendecir. Y también cómo les va con el tema de los agradecimientos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo van con su frasquito de la gratitud? Como les contaba la otra vez, es tan lindo cuando llega el final del día y nos sentamos a ver cuántas cosas Dios hace para nosotras, cuántas maravillas Él nos regala cada día. Qué bueno ser hijas agradecidas para con nuestro Padre Celestial. Muy bien, como les digo siempre, tengan a mano un cuadernito para tomar sus apuntes, que siempre es bueno, no solo para que anoten lo que digo, sino simplemente también para que ustedes pongan aquellas cosas que les parece que no están bien, que les genera duda, o que me parece que lo que dijiste, Sandra, no es así, así que lo voy a anotar para después escribirte y decirte, mira, me parece que esto puntualmente no es como vos estás diciendo. Así que siéntanse en libertad de hacer estas notas y después escribirnos. Por favor, no olviden su Biblia. Lo más importante que tenemos que tener cuando empezamos a estudiar cualquier cosa es la Biblia, la palabra de Dios. Que todo lo que digamos acá y lo que nosotros leemos acá, por favor, esté aquí y que nuestro pensamiento y nuestros comentarios estén alineados con lo que dice la palabra de Dios. Eso es fundamental, por favor. Y bueno, después no se olviden de orar siempre para que el Espíritu Santo les hable y les muestre lo que estamos tratando de compartir. No se olviden de suscribirse para que puedan recibir las notificaciones. Déjennos sus comentarios, déjennos sus preguntas, sus aportes. Este tema que vamos a empezar hoy es un tema que da para mucho y sé que hay muchas opiniones y hay diversas enseñanzas. Entonces, qué bueno que ustedes puedan escribir también sus reflexiones y sus comentarios para que podamos compartir y podemos aprender unas de las otras. No se olviden que esto no es de un lado solo, no es solo yo no tengo la verdad para nada. Simplemente quiero compartir algo de lo que aprendí y está en la Biblia, pero ustedes deben de tener muchísimo más que yo puedo aprender, así que no sean egoístas y compártanlo con nosotras, comenten, déjenos por allí
las cosas que ustedes nos quieren agregar al tema. Muy bien, comenzamos entonces en el día de hoy con los dones del Espíritu Santo, un tema del que hemos venido haciendo un poco hincapié y que queríamos un poco también traerlo para reflexionar juntas. Y para estudiar o para reflexionar en este tema, lo vamos a hacer a través de preguntas. Vamos a ir haciéndonos preguntas y las vamos a ir respondiendo a la luz de la palabra, y de esa manera vamos a poner sobre la mesa entonces lo que queremos en este momento. Lo primero que tenemos que saber es qué es un don. No es un don nadie, no es un don de don José, don Pedro, no, un don. ¿Qué es un don? En mi barrio donde yo vivo había un almacenero que ahora ya no está más, que a los chiquilines les decía don pedigüeño, y era un don, eran los dones del barrio. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué es un don? La definición de don en el griego es charis, que significa gracia. Entonces, el don es una gracia, un regalo que recibimos de parte de Dios. Sencillo. El don es una gracia y un regalo que recibimos de parte de Dios. Entonces, cuando sabemos qué es un don, surge la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Para qué están los dones? ¿Para qué son necesarios los dones? ¿Alguna sabe? ¿Alguna quiere contestar? Miren, yo las invito a que vayamos a Efesios 4:12. Vamos a leer unos cuantos pasajes, así que yo les sugiero que tengan por allí anotado o tomen nota para poder después leer, porque son unos cuantos textos. Y Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que los dones tienen dos propósitos fundamentales. El primero dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Yo conozco una familia que es de apellido Santos, pero no se refiere a esos. Los santos somos nosotros, sus hijas, las que hemos sido compradas, lavadas con su sangre, perdonados nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, y entonces se nos ha dado un don. ¿Para qué? Para nuestra perfección, para nuestro equipamiento, para dotarnos de algo más, para la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Perfeccionar es igual a equipar. Entonces el Señor nos ha dado a cada una tarea diferente para hacer. No todas tenemos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor, no todas tenemos la misma tarea. Entonces necesitamos estar equipadas, necesitamos perfeccionarnos en lo que nosotros tenemos que hacer para el Señor. Y para eso es una de las cosas que sirve el don que nos es dado. Y en segundo lugar, este mismo versículo dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, no dice para la perfección de los santos y su propia edificación, no. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que el Señor nos da, todos los dones, los talentos, los ministerios, las tareas, todo lo que el Señor nos da es para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar su iglesia, para que nos bendigamos unos a otros, para ser de bendición al que está al lado nuestro y para cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado. Así que no olvidemos los propósitos, los dos propósitos que nos dice Efesios 4:12 con respecto a los dones. Entonces es, primero, perfeccionar o equipar a los santos, a nosotros mismos, y en segundo lugar, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones son un regalo de Dios. No nos olvidemos de eso. Deben ser usados para edificar la iglesia. Deben ser usados para nuestra propia perfección, para nuestro propio equipamiento, para la tarea que el Señor nos dio. Pero sobre todas las cosas, los dones siempre, siempre tienen que dejar en evidencia a Dios. Tienen que ser usados para que la gloria
sea solo para Él, no para nosotros. Nosotros somos solo los instrumentos. Es como cuando usted va a un concierto de guitarra. No sé, se me ocurre, voy a denotar mi edad con esto que voy a decir, pero no importa. Paco de Lucía tocando la guitarra. La guitarra era el instrumento. Usted no aplaude el instrumento. Usted no dice, bravo guitarra, bravo, qué bien que lo hiciste. No, la gente se ponía de pie y decía, bravo Paco, porque era el que ejecutaba. Así es Dios. Nosotros somos los instrumentos y Él ejecuta a través de nosotros la obra que Él quiere hacer. Así que no se olvide, los dones son para dar gloria solamente a Dios, no a nosotros. Dice el Salmo, no a nosotros, Señor, se dará dada la gloria, sino a tu nombre, solo a tu nombre. No nos olvidemos de esto, porque es fundamental cuando vamos a usar lo que Dios nos ha dado. Muy bien, ya sabemos lo que es un don, es un regalo o una gracia de Dios. Ya sabemos que está para perfeccionarnos a nosotros y para edificar la iglesia y por sobre todas las cosas para darle gloria a Dios. Ahora, ¿por qué estudiar los dones? Bueno, porque es un tema lindo, porque es un tema que, bueno, me gusta, tiene muchas cosas. Pues se me ocurrió. No. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12, 1, y lo vamos a leer, una de las razones por las cuales hay que estudiar los dones. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol le estaba diciendo a la iglesia en Corinto, miren, yo no quiero que ustedes ignoren este tema, pero a la vez nos está diciendo a cada uno de nosotros, no ignoren acerca de los dones del Espíritu. Indaguen, preocúpense en aprender, busquen, conozcan. Así que bueno, es necesario que no ignoremos. Ahora vamos a ver más adelante por qué no tenemos que ignorar. ¿Qué es lo que nos hace el conocerlos? ¿Para qué nos sirve? Hay muchos dones. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar unos cuantos pasajes que nos hablan de los dones y cómo dividirlos y los grupos. Hay muchos dones, como también hay muchos ministerios y hay muchas operaciones. En el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, los versos 4, 5 y 6 nos dicen lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Y está haciendo referencia al Espíritu Santo, que es quien da los dones. Entonces, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. En segundo lugar, dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y el Señor, que es ejemplo sobre todas las cosas de servicio, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de ministerios o servicios, estamos haciendo referencia a Cristo mismo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Acá está hablando de que si bien hay diversidad de manifestaciones y de operaciones, Dios es el mismo y hace referencia a Dios Padre. Así que estas tres clasificaciones que nos da brevemente 1 Corintios 12 en los versículos 4, 5 y 6, nos está hablando de la obra del Espíritu Santo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de la obra del Padre. Muy bien. La siguiente pregunta, que nos vamos a hacer, no es la segunda, ya es como la tercera o la cuarta, es ¿quiénes reciben los dones? ¿Para quiénes son los dones? Cuando yo era más joven, ya sabe, yo siempre le digo que hace unos meses, usted, bueno, más o menos calcúlele, yo pensaba que los dones se daban a las personas mayores. Yo recuerdo que tenía unos 14, 15 años y vino alguien a la iglesia y comenzó a hablar ahí y hablar de los dones y yo dije, bueno, no, los dones deben ser para la gente mayor, para la gente de 40 para arriba. Y con el tiempo aprendí lo que nos enseña la Biblia y que les quiero compartir. En 1 Corintios 12:7 también dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién se le dan los dones?
¿A quién? ¿Leyó conmigo el texto? Le leo de nuevo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son dados a cada uno de los hijos de Dios. Otra vez, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo y nos hemos hecho hijos de Dios, recibimos por lo menos un don. Por lo menos. Podemos tener más de uno, pero por lo menos uno seguro que tenemos. Así que los dones es para todo el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. No está reservado para un grupito, no está reservado para el pastor y los líderes, no está reservado para los ancianos o para los jóvenes. Es para todo, para cada uno hay por lo menos un don. Muy bien. Y hay una recomendación que nos hace Pedro, el apóstol Pedro, que es muy interesante y la vamos a leer, que está en 1 de Pedro 4:10 y dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro está diciendo, muy bien, todos tienen un don. Entonces, cuando se junten en el cuerpo de Cristo, cuando sean parte del cuerpo de Cristo y hayan recibido ese don, úsenlo, administrenlo para bendecir a otros, según les ha sido dado. Bendigan a otros con lo que Dios les dio. Ahora, ¿cómo podemos bendecir a otros, usar lo que tenemos, administrar ese don, si no lo conocemos? Yo he escuchado a cristianos o creyentes que llevan años dentro de la iglesia, 20 años dentro de la iglesia, y me dicen, Sandra, yo no sé cuál es mi don, la verdad es que yo no sé qué don tengo, Dios todavía no me dijo. Es que Dios no te tiene que decir, tenés que buscarlo, tenés que estudiar, tenés que indagar. Y les vuelvo y les digo, cuando terminemos esta serie que vamos a hacer, que no va a ser muy larga, yo quiero comentarte algunas pautas que la Biblia nos da para saber cuál es nuestro don. Pero no es que va a bajar un ángel del cielo con un cartel y va a decir, Sandra, este es tu don, pam, 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 y van a sonar las trompetas. No, yo tengo mi don y yo sé, en mi caso yo sé cuáles son mis dones. Pero si no sabes cuál es tu don, tenés que buscar. Por eso dice la Biblia que no tenemos que desconocerlos. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Porque si nosotros estudiamos y conocemos, podemos saber qué es lo que tenemos. ¿Bien? Muy bien. Necesitamos conocer la palabra de Dios también y aprender sobre los dones, como nos dice Pablo, porque el que se manifiesta a través de los dones es el Espíritu de Dios. Pero muchas veces, y lastimosamente es así, no siempre es el Espíritu de Dios. A veces se cuela alguna cosa por ahí. Entonces necesitamos conocer, estudiar, profundizar, para que cuando veamos las manifestaciones de los dones, podamos nosotras discernir, saber y entender, esto viene de Dios, esto no viene de Dios. ¿Sabe? Nosotras como hijas sabemos cómo actúan nuestros padres. Yo sé que mi padre no va a hacer tal cosa. Entonces cuando pasa algo, yo digo, esto no es de mi padre, esto no lo hace mi padre. O sí, esto es de mi padre, esto lo hace mi padre. Es lo mismo con Dios, es la misma relación. Nosotros cuando vemos algo podemos decir esto viene de Dios. Si estamos empapadas en su palabra, si tenemos esa comunión diaria con el Espíritu Santo, si nos mantenemos en oración, si lo buscamos, si dejamos que nos hable a través de su palabra, cuando sucede algo nosotras podemos decir, esto sí es de Dios. Esta persona tiene un don que viene de Dios. Esto que se está diciendo viene de Dios. O podemos decir, no, ojo, esto no es de Dios, esto está raro. Pero para eso tenemos que hacer caso a la recomendación que nos da el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, que no ignoréis acerca de los dones de Dios. No tenemos que ignorar, tenemos que conocerlo. Y eso implica que pasemos tiempo en oración,
y tiempo leyendo la palabra. Porque necesitamos reconocer qué espíritu se mueve a través de ese don que se manifiesta, para poder saber si nos va a bendecir o no. La palabra de Dios nos advierte que estas cosas van a pasar, no es nada nuevo. Uno de los textos está en 1 de Juan 4:1 y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan nos dice: ojo, tengan cuidado, miren que no todos los espíritus son de Dios. Y van a venir falsos profetas, y van a venir falsos maestros, y se va a levantar lo que no es de Dios. Así que tenemos que estar preparados y equipados para poder probar y de saber si es de Dios o no es de Dios. Es necesario que nosotras indaguemos, estudiemos y profundicemos en la palabra de Dios. Jesús da una advertencia en Mateo 7, 22 y 23, una advertencia fuerte, pero algo que es real. Y él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos nosotras siempre ser movidas por el Espíritu Santo de Dios. Que todo lo que hagamos sea a través de su Espíritu. Y para eso tenemos que estudiar la palabra y tener comunión con Él y caminar con Él y hablar con Él para saber cuál es su preciosa voluntad. Muy bien. Vamos ahora entonces a una de esas listas que hay en la Biblia acerca de los dones. Hay muchas. Hay en Corintios, hay en Romanos, pero yo me quedé con esta de 1 Corintios 12 y es la que vamos a usar. Yo sé que hay muchas más y que alguna cuando lea, ¡ay, te faltó tal cosa! Bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a leer esta y voy a dar esta. Y ustedes van a leer, y si tienen otra lista y otra división, la van a escribir acá en los comentarios de YouTube, o las que están en el grupo de WhatsApp la ponen en el grupo si quieren, y entonces las vamos a compartir, porque de eso se trata, de compartir lo que ustedes piensan, lo que ustedes saben y lo mío. Y entonces unimos, examinamos todo y cada una de nosotras saca lo que necesita y aprende. ¿Les parece? Entonces está hecho el desafío. Yo les voy a dar mi lista y ustedes tienen que hacer la suya y dejarla por aquí. Les espero, quiero leerlas, quiero saber qué es lo que dicen, qué es lo que opinan y qué textos ustedes eligen para hacer la lista de los dones. ¿De acuerdo? Yo elegí entonces 1 Corintios 12, versos 8, 9 y 10. Y dice así: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y al otro el hacer milagros, y a otros profecías, y a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en 1 Corintios 12:4? Le leo de nuevo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acá en esta lista hay 9 dones. El Espíritu es el mismo. El Espíritu de Dios es el que reparte y es el mismo en los 9 dones. Está diciendo: por el Espíritu les he dado a uno palabra de sabiduría, y por el mismo Espíritu palabra de ciencia a otro, y por el mismo Espíritu fe, y por el mismo Espíritu el hacer milagros, y así sucesivamente. 9 dones tenemos aquí y los vamos a dividir en 3 grupos para ir estudiándolos. Los 3 grupos de dones, cada grupo va a reflejar una característica de Dios. Todas sabemos que Dios tiene 3 grandes características. Es omnipresente,
puede estar en todas partes a la vez, es omnisapiente, sabe todas las cosas, para Él no hay nada oculto. La Biblia dice, nada te es oculto, delante de ti están todas las cosas. Y es omnipotente, es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Estos tres grupos denotan estas tres características. El primer grupo de los dones son los dones de hablar. Y ahí tenemos diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecías. Y estos tres denotan la omnipresencia de Dios. Los otros tres, el próximo grupo, son los dones de poder. Y ahí tenemos el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Y estos denotan la omnipotencia de Dios. Y el tercer grupo, que son los dones de revelación, tenemos el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Y estos tres denotan la omnisapiencia de Dios. Así que estos 9 dones divididos en estos 3 grupos reflejan las características de nuestro Dios. Dios trino reflejado en todas partes. Es maravilloso ver cómo Dios es tan grande, tan poderoso y que está en todas partes y que todo lo puede y que todo lo sabe. Muy bien, hoy vamos a dejar hasta acá. La próxima vamos a hablar de estos diferentes dones y entonces sus características y cómo se manifiestan y dónde actúan. Y bueno, vamos a irlo viendo la próxima. Vamos a hacer un repaso muy breve de lo que hablamos. Dijimos que un don es una gracia, un regalo que viene de Dios. Que es importante estudiar, que es importante es conocerlos para saber lo que tengo y cómo usarlo. Porque los propósitos de estos dones, de los dones que recibimos, es nuestro perfeccionamiento, equiparnos nosotros, pero también para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hablamos de que los dones son diversos, de que hay ministerios, de que hay operaciones. Hablamos de quiénes reciben los dones. Nosotros, cada uno recibe los dones. Pedro nos aconseja usarlos para edificar a los demás, administrarlos con sabiduría. Hablamos de que necesitamos saber qué espíritu se mueve y si realmente es el Espíritu de Dios el que está detrás de los dones. Hablamos de que hay diversos dones, pero un solo Espíritu. Hicimos una lista de 1 Corintios 12, 8, 9 y 10, y de ahí sacamos los 9 dones que dividimos en dones de hablar, diversidad de géneros de lengua, interpretación de lengua, profecías. El segundo grupo, los dones de poder, fe, sanidad y milagros. El tercer grupo, dones de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabras de sabiduría. Y dijimos que estos 3 grupos denotan las 3 características que tiene nuestro Dios: omnipresente, omnisapiente y omnipotente. Es tan bueno nuestro Dios que comparte con nosotros todas sus riquezas. Así que no se olviden, busquen los demás textos que están en la Biblia que hablan acerca de los dones. Hagan una lista ustedes de otros dones que yo no he nombrado porque hay en otros lugares. Compártanla aquí abajo para que nosotros podamos leer y también podamos aprender, porque todas ponemos un poquito y entre todas aprendemos. No se olviden de orar y de buscar en la palabra de Dios todo lo que hemos hablado para que el Espíritu Santo abra sus mentes. Y desde ya pueden ir orando la que todavía no sabe qué don tiene en manera específica y pidiéndole a Dios que le dirija para que lo pueda ir descubriendo, para hacer lo que dice aquí, ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo para edificar la iglesia del Señor. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Suscríbanse si aún no lo hicieron, compartan y sigamos juntas aprendiendo la palabra del Señor que nos edifica, que nos prepara para cada día conocerlo más y más y poder amar más y más a este Dios tan maravilloso. No se olviden, Dios las ama
Y yo también. Abrazo enorme. Nos vemos la próxima. Chau, chau.